Buenos días, nos encontramos hoy con el doctorante Uri Márquez Mendoza y comentaremos hoy la primera parte de Edmundo Gorman nominado a la Invención de América. Pues sin más, le damos la palabra a nuestro estimado Uri. Muchas gracias, Uri. Bueno, buenos días. Para esta sesión tenemos planeado abordar dos partes de las que se compone La Invención de América, este libro publicado en 1958 por el historiador mexicano Edmundo Gorman y de la cual se ha hablado mucho. De hecho, es uno de los libros, bueno, en su momento fue uno de los libros polémicos. Hoy en día lo es, pero en razón de que constituye pues un canon historiográfico, inclusive una corriente, ¿no? Eh, de, de proceder metodológico en la historia, ¿no? Esta cuestión se deriva del hecho de que la invención de América irrumpe en la producción historiográfica de ese momento, eh, dando cuenta de algunas cuestiones que pues en ese momento no estaban abordadas historiográficamente hablando, es decir, la cuestión de la ontología, ¿no? Y más específicamente hablando de la ontología continental, es decir, de la ontología de cuño germano. Eh, Edmundo Gorman aterriza esta idea de la cuestión de América y de los procesos históricos que envuelven, digamos, el, este, la índole, como él llama la índole del llamado descubrimiento de América, dentro de un marco más amplio que tiene que ver con su tesis ya expuesta en Crisis y Porvenir de la Historia, ¿no? Esta tesis que le granjeó el grado de filósofo, ¿no? eh, digamos, con énfasis especial en la tradición gaussiana de los estudios heideggerianos, ¿no? Y bueno, por esa vía también, como ya hemos tratado en otros videos acerca de O'Gorman, llega, digamos, una tradición eh, fenomenológica. Recordemos que en España se desarrolla bueno, en la figura más bien de José Gauss, este, y bueno, de José Gauss, pero obviamente y su maestro, Ortega y Gasset, quienes bebieron directamente de una tradición, este, pues reciente para ellos en esa época, que era la de Heidegger, ¿no? Digamos el binomio Husserl-Heidegger, pero específicamente este último filósofo. Y bueno, así entendemos que la invención de América sea un título polémico porque pues todos los libros que hasta ese momento abordaban este tópico se centraban básicamente en lo que era el encuentro, el descubrimiento del continente americano, ¿no? Y bueno, aquí O'Gorman se abocará básicamente a un tópico historiográfico, no histórico, ¿no? Y esto es importante señalarlo porque desde ahí comienza la polémica, ¿no? Un historiador que aborda las tareas propias de lo que son la constitución nematológica e ideológica, pero también disciplinar, tienen que ver con la propia disciplina en su historicidad, ¿no? Y este punto es importante porque ya lo hemos abordado también en otros videos. La historicidad en O'Gorman tiene que ver también eh, con un fuerte sentido heideggeriano, ¿no? Del ser, ¿no? Y del uso que se le da a este término, ¿no? Eh, bueno, más pasamos como les decía, en esta sesión, solamente abordaremos lo que constituyen las dos primeras partes, ya que este libro está compuesto de cuatro. Eh, la primera se titula Historia y crítica de la idea del descubrimiento de América, que es propiamente historiográfico, crítica, regresiva. Digamos, si tenemos que hacerle alguna justicia a esta primera parte, diríamos que contribuye a hacer una crítica adecuada de la idea de descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque la presenta dentro de un marco de investigación histórica general, ¿no? Nos da cuenta, obviamente, de que
las ideas, los procesos históricos tienen su historia. Y la segunda parte, que corresponde al horizonte cultural, es el mundo Gorman lo va a llamar el marco de referencia vigente, este, de las concepciones que se tienen acerca de esa idea, ¿no? Es decir, básicamente su investigación se va a centrar en retrotraerse de la antigüedad hasta el siglo XV, ¿no? Que es básicamente el periodo previo a 1492, que es la fecha del llamado descubrimiento de América, ¿no? Bueno, al final podríamos concluir quizá con, con una revisión a este concepto de invención de América frente al concepto de descubrimiento de América, porque hasta la fecha, pues, y no solamente en esa época, ¿no? Sino hasta la fecha, esto sigue siendo bastante, bueno, sigue siendo un trasunto de debate, ¿no? Entre la comunidad, de historiadores, pero también, fuera de la comunidad de historiadores, eh, y bueno, involucra toda una suerte este, de críticas nociológicas a la cuestión de el descubrir o el verbo descubrir frente al verbo inventar, ¿no? Bueno, comencemos con esta primera parte, pero antes señalando aquí en la presentación que el título completo del libro es Investigación acerca de la estructura histórica del Nuevo Mundo y del sentido de su devenir, ¿no? En la primera parte tenemos, digamos, una exposición somera de lo que es esta idea, de, y O'Gorman se hace al inicio una pregunta. ¿Cuándo entonces se concibió por primera vez el viaje de 1492 como una empresa de descubrimiento? Digamos, porque él señala que los historiadores se han centrado básicamente en el factum praeteriti, en el hecho pasado, no tanto en la idea que se ha tenido de ese hecho, ¿no? Señalando una vez más que se ha omitido la cuestión ontológica, pero también hermenéutica. Y bueno, en ese marco, me parece que el proceder de O'Gorman suele ser univocista, ¿no? Pero bueno, veámoslo, ¿no? De hecho, en esta primera diapositiva y en la siguiente tenemos algunas citas de él, abordando la cuestión de la leyenda del piloto y de su transformación este, en, en procesos ya escriturales específicos, como lo es la obra de Oviedo, la obra de Don Fernando Colón, etcétera. Y bueno, obviamente la configuración de esta leyenda que va mutando en una idea, como él señala, de ocultación del descubrimiento, de la idea del descubrir en un sentido ontológico. Bueno, me parece que a esta propuesta podría añadírsele lo que está aquí, ¿no? Una consideración primera que es ver cómo O'Gorman trata el hecho histórico en sí, ¿no? O sea, el hecho en bruto y la interpretación histórica. Claro que en el texto no están separadas, ¿no? Digamos que hay una continuidad. Sin embargo, vamos a notar algunos marcadores indiciales que nos dan cuenta de que en efecto se trata de una interpretación histórica en el discurso planteado por O'Gorman, ¿no? Consideremos primero el facto, ¿no? Dice, considerando la temprana fecha y el contenido del relato, es forzoso concluir que en él se concibe por primera vez el viaje de 1492 como una empresa de descubrimiento, puesto que en lugar de admitir el verdadero propósito que animó a Colón, que era llegar al extremo oriental de Asia, se dice que su finalidad fue revelar unas tierras desconocidas. Bueno, que hasta aquí la parte, digamos, concreta, ¿no? Viene la condición hermenéutica. ¿Y cómo es que nos damos cuenta? Porque él señala expresamente, a mí me parece que la solución se encuentra en el general escepticismo. No está citando, digamos, alguna condición bibliográfica, sino un parecer ya hermenéutico, bueno, de carácter hermenéutico porque está referida a él como un sujeto operatorio que está operando sobre esta ordenación, esta concatenación de las ideas acerca del descubrimiento de América. Bueno, dice, a mí me parece que la solución se encuentra
en el general escepticismo, y bueno, aquí debí haber puesto en negritas o subrayado el general escepticismo, con que fue recibida la creencia de Colón, porque así se entiende que fuera de los círculos oficiales bien enterados, se dudara de la sinceridad de ese italiano burlador, como le decían algunos, y que por lo tanto se buscara una explicación a su viaje apoyada en alguna circunstancia más o menos plausible. Bueno, esta idea de en general escepticismo engloba o integra, digamos, esto que llamo univocismo, ¿no? En sentido hermenéutico, porque ¿cómo podríamos dar cuenta, en efecto, de que hay un general escepticismo, ya a nivel no solamente de quienes, de quienes padecieron, ¿no? El viaje, incluida la figura de Colón, ¿no? Sino de quienes también lo patrocinaron y las personas que también, este, conocedoras de, por supuesto, de este hecho, participaban también de ese general escepticismo, ¿no? Eh, bueno, me parece que aquí encontramos algo que también en otros videos, y no precisando, pero sí abordando, hemos señalado como un reduccionismo o una suerte de reduccionismo en la materia segundo genérica, ¿no? Y veremos en el siguiente ejemplo por qué. Eh, yo, yo lo, yo lo denominaría un reduccionismo del referente pretérito a la materia segundo genérica. Él señala la que esta idea tenía por sentido, y esto es importante porque ya lo vimos en Historia y Verdad, la ocultación del objetivo asiático de la empresa. ¿Por qué? Porque para él el darle una intención al sentido histórico constituye un hecho histórico, ¿no? Y esto es relevante, ¿no? Porque entonces va a poner la idea de la ocultación del objetivo asiático de la empresa como una condición histórica análoga a los hechos pretéritos, ¿no? Y por eso digo que no están separadas las condiciones del factum de la interpretación histórica no Bormann. Eh, Pareciera una suerte eh, de desdibujamiento entre interpretación y factum, lo que lleva a Bormann a construir toda esta argumentación a favor de la invención de América, ¿no? Y bueno, señala la condición de posibilidad de la idea misma de que Colón descubrió América, ¿no? Y véase, ¿no? Cómo está el análogo, ¿no? Ocultación del objetivo estético de la empresa, la condición de posibilidad de la idea misma de que Colón descubrió América, ¿no? O sea, la condición ontológica, por un lado, y la condición histórica, ¿no? Tenemos otro ejemplo. Dice el sumario de la natural historia de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, libro publicado unos 30 años después de la época en que debió surgir la leyenda del piloto anónimo, según se dice, tratará por extenso el asunto. Oviedo afirma que, como es notorio, Colón descubrió las Indias, es decir, América, en su viaje de 1492. Ok, hasta aquí el facto. La interpretación, en efecto, es claro que si a Oviedo le parece notorio, que lo realizado por Colón fue descubrir unas tierras ignotas, es decir, si le parece que semejante manera de entender el viaje de 1492 es algo que no requiere prueba ni justificación, tiene que ser porque así era como se venía entendiendo desde antes. Se trataba pues de una opinión recibida que él simplemente recoge y repite, ¿no? O sea, vemos estos procedimientos de opinión recibida que simplemente él recoge, repite, ¿no? O que a Oviedo le parece notorio, ¿no? O se le parece que semejante manera de concebir el viaje, etcétera, ¿no? Cuestiones que de igual manera, si acaso tuviesen un fundamento bibliográfico, no está explicitado, pero ya vemos la condición univocista, ¿no? Anclada dentro de la descripción amplia, este, en la argumentación a favor de la invención de América, ¿no? Este es un asunto que, por supuesto, puede debatirse, ¿no? Porque pues tiene que ver con un nivel hermenéutico, ¿no? Es decir, la cuestión interpretativa. Ahora, ¿cómo se da el proceder de O'Gorman, no? Él dice, para poder afirmar que Colón reveló la existencia de dicho continente, será indispensable mostrar que tuvo conciencia del ser de eso cuya existencia dice que reveló, pues de lo contrario no podría atribuirse a Colón el descubrimiento. Y de ahí parte la crítica. Básicamente este es el punto clave para comprender esta primera parte, porque nos va a llevar a este recorrido
todo este recorrido por diversos autores, por diversas escuelas de pensamiento, para aterrizar en Morrison, en la idea de Morrison, que es la idea, según el vigente, de la comprensión del descubrimiento de América, en la cual se sostiene que Cristóbal Colón descubrió América no en tanto que él era un agente volitivo, un agente con la intención de descubrir ese trozo o esa región ignota, sino tanto eh, mm, porque la misma geografía, digamos, el mismo continente, eh, por casualidad, se dejó descubrir, ¿no? Por América. Este, es decir, por el mismo continente, ¿no? Una cuestión de tautología ontológica que ya veremos más adelante, ¿no? Eh, Esto parece ser también una suerte de reduccionismo a la materia segundogénérica, en tanto que, como ya lo hemos abordado también, significa un referente hacia la conciencia del ser o un apuntalamiento hacia la conciencia del ser de X, ¿no? Es decir, para O'Gorman, la conciencia del ser de, eh, del algo tiene que ver específicamente con una suerte de eh, eh, antropocentrismo, donde solamente el hombre puede acceder a esa conciencia del ser, ¿no? Es decir, tener esas capacidades cognitivas para asignarle un sentido histórico, un proceder histórico a una región, a un hecho histórico o algún proceso, ¿no? Particular. Y bueno, en el recorrido que va haciendo, pues tenemos tres tesis, las tesis que él señala en esta primera parte, que son las tesis de Oviedo, en la Historia General y Natural de las Indias, la de Gómara, en la Historia General de las Indias, a las que él opone y que por supuesto también tenemos que revisar críticamente si en verdad son, o constituyen en un sentido ontológico antinomias y si son contrapuestos historiográficamente hablando. Y la tercera tesis, que es la de Fernando Colón, en La vida del almirante, en la cual O'Gorman señala hay una suerte de conciliación de ambas posturas, ¿no? Bueno, aquí me permití hacer una precisión en cuanto a lo que se refiere a la tesis de Oviedo, porque él la descarta de antemano cuando Oviedo señala en Historia General y Natural de las Indias que hay una oposición semántica importante entre descubrimiento y olvido o, a una cuestión perdida o desconocida, ¿no? Por eso puse estos tres conceptos, olvido, perdido, desconocido, que son los conceptos que O'Gorman rescata de Oviedo, digamos eh, como una idea ontológica que está presente en su Historia General y Natural de las Indias, ¿no? Es decir, como una suerte que ya abordamos como una suerte de interpretación histórica de la obra de Oviedo, ¿no? Frente a lo que el mismo Oviedo sostiene como un descubrimiento, ¿no? Y bueno, aquí yo hago la pregunta, ¿son acaso contrarios ontológicamente hablando estos términos? Es decir, descubrimiento y olvido, la cuestión del olvidar, del perder, del desconocer. Bueno, habría que remitirse a la cuestión etimológica y esto es importante porque pues hablamos de historiadores como Oviedo, Gómara o Colón, quienes tuvieron acceso al mundo latino, ¿no? Entonces, el mundo latino brinda, digamos, cierta conceptualización operante en ese momento para saber en realidad cómo empleaban esos términos, ¿no? En el caso del descubrir, pues viene del latín tardío discoperire, y esta a su vez se deriva de discoperio, integrada coperio del con, que bueno, es una forma ya del latín tardío, pero que se deriva de la preposición cu, y operio que sabemos que es cubrir, ¿no? O tapar. Entonces, a la operación del descubrir, del quitar algo, eh, físicamente o concretamente destapar algo, quitarle eh, el recubrimiento, pues tenemos los otros conceptos de olvido, pérdida, desconocido, ¿no? Entonces me parece que no puede haber cierta concatenación
ontológica en pensarlos como antinomios, ¿no? Lo cual O'Gorman da por supuesto, ¿no? Que se trata de, en efecto, de antinomios y que Oviedo no puede hablar de descubrimiento en tanto que está abordando otras operaciones semánticas, ¿no? Como es el caso del olvido de ciertas tierras, la omisión o el desconocimiento de esas tierras, ¿no? Que es incompatible con el descubrimiento, ¿no? Lo cual no sabemos no, pues no es cierto, ¿no? Entonces, habría ahí un punto interesante para debatir en torno al concepto de descubrimiento y su operación nociológica en la construcción historiográfica, ¿no? De este proceder, de este proceder que él llama inventivo, ¿no? De la América. Y entonces, podríamos señalar qué tanto tiene, digamos, en cuestión conceptual, qué tanto peso conceptual tiene el término descubrir como el de inventar para nominar, digamos, este hecho histórico concreto, ¿no? Que se da en 1492, y ver si en realidad el empleo semántico que hace O'Gorman se ajusta, ¿no? A los procesos históricos que se llevaron a cabo en ese momento, ¿no? Bueno, señala también aquí otras tesis más, pasando después de estas, ya abocándose al tema de lo que es la intención del ser agentivo pretérito en el proceso del develamiento, del quitar lo oculto, lo ignoto, a, a esta empresa, ¿no? Y señala otras tesis más, otras tesis que al igual que las anteriores son de carácter historiográfico, como es el caso de la tesis religiosa sostenida por las casas, las tesis de la progresión intencional del ser humano que le identifica con la filosofía idealista, primero de Washington Irving, pero que queda muy bien expresada en Humboldt, y la de Morrison, que es la actual en Admiral of the Ocean Sea, que es la tesis de la casualidad, ¿no? Es decir, se encontró por casualidad una tierra ignota, ¿no? Y esta tesis a Gorman le parece la culminación de todas las anteriores. ¿Por qué? Porque es la reducción al absurdo de todo lo que él venía abordando, ¿no? Dice, esta es la implicación caliente en el fondo del materialismo contemporáneo, refiriéndose a la tesis de Morrison, la de casualidad, que ya se ve, no es sino la situación límite que conduce el idealismo trascendental, o sea, la anterior. Nuestro análisis muestra que se puede adoptar la siguiente secuencia como esquema fundamental del desarrollo histórico de la filosofía de la historia. Primero, se da una suerte de providencialismo, las casas, la intención de los actos humanos radicada a Dios. Segundo, un humanismo trascendental, que es la intención radicada en el sujeto, Irving. El 13, el idealismo trascendental, que es la intención radicada en los actos mismos, o sea, en la historia, es Humboldt. Y la cuarta, el materialismo trascendental, que es la intención radicada en el objeto, la de Morrison, ¿no? Y para él, eh, habría una quinta, que es la del humanismo histórico, la intención radicada en el hombre, pero sin pretensiones de verdad absoluta, ¿no? A grandes rasgos, este es el esquema que él quiere fundamentar como conclusión de todo de esta primera parte, ¿no? Y bueno, tenemos primera, ¿a qué se debe la idea de que América fue descubierta? Dice él, es decir, ¿cuál es la condición de posibilidad de interpretación misma? Segunda, ¿cómo explicar la insistencia en mantener dicha interpretación en contra de la evidencia empírica? Es decir, ¿por qué no se abandonó a partir del momento en que se hicieron patentes los verdaderos propósitos y las opiniones de Colón? Tercera, ¿cómo es posible suponer un absurdo tan flagrante como el que implica la tesis final del proceso? Es decir, ¿de qué manera puede concebirse en el continente americano la intención de revelar su ser? En una palabra, es necesario mostrar con el examen de estas tres cuestiones quién es el villano detrás de toda esta historia, ¿no? Que ese es básicamente el propósito, ¿no? Y habría también que debatir esta cuestión, ¿no? Fundamentada por O'Gorman, ¿no? Eh, Básicamente es mostrarnos que todas las tradiciones tienen en común una manera sustancialista de concebir la ontología, ¿no? En este caso, la ontología de un proceso histórico. Y esta es la polémica que hasta fechas recientes todavía se sostiene, ¿no? El ser de las cosas se les concede u otorga.
Esa es la pregunta que yo hago, pero que él da por supuesta, ¿no? Este, como ya lo hemos visto, ¿no? En Historia y Verdad, y bueno, obviamente en su tesis, Crisis y Porvenir de la Historia, ¿no? Y es una cuestión que debe discutirse porque, ¿qué entendemos por ser, ¿no? Un ser concreto, una materia específica a la que se le concede u otorga o se le remantiza o se le resemantiza, se le reconceptualiza una propiedad ontológica, ¿no? ¿Es posible hablar de eso? Bueno, es una pregunta, ¿no? Que habría que hacérsela a los sogormianos, ¿no? Y bueno, una cuestión que está presente en toda la obra es la cuestión de la tautología ontológica, porque como vimos ya aterrizada en la idea de Morrison de que se encuentra por casualidad Colón, un continente, como idea ya aceptada historiográficamente, entonces él pregunta por qué se le asigna a Colón, a la figura de Colón, este, el hecho de ser un descubridor cuando el continente lo encontró por casualidad, ¿no? Y muchísimo antes los normandos ya lo habían encontrado, ¿no? Que está también en el libro de Morrison, pero Morrison no le asigna a los normandos la concepción de descubridores de América, ¿no? Sino a Colón, por una cuestión estética, ¿no? Básicamente, O'Gorman señala la estética como un valor trascendental heredado de la filosofía idealista alemana, ¿no? Que pasa, obviamente, a la idea de Morrison sin que sea señalada filosóficamente, ¿no? Y por eso habla de tautología ontológica, porque el continente no puede tener una intención de descubrirse, ¿no? Y de denominarse América, ¿no? Esa es la reducción al absurdo que le encuentra, ¿no? Y que habría también que discutirlo, esta suerte de ontología, de tautología ontológica que O'Gorman, sin explicitar, identifica con la tradición materialista, ¿no? En la que un objeto inanimado contiene una intención, lo cual no está presente en la tradición materialista, ¿no? Pero O'Gorman sí lo identifica, ¿no? Sin señalar igual bibliografía al respecto, ¿no? Y aquí sería de carácter eminentemente filosófico, ¿no? Y otra cuestión presente es la determinación del ser como acompañamiento de la tesis sustancialista de las cosas, ¿no? Que se van presentando en los procesos historiográficos de las diversas tesis, ¿no? Presentadas en este primer capítulo. Y bueno, hasta ahí quizás cerramos la primera parte para ver los comentarios del doctor Bitso y pasamos a la segunda. Perfecto, estimado Uri. Muchas gracias por esos Sí. comentarios tan acertados y tan sugerentes. Es cierto, me parece que la tesis de O'Gorman es, eh, digamos, digna de ser tomada en cuenta, ¿no? En el sentido de que replantea los problemas semánticos del concepto descubrimiento. Pero tú también planteas algo que me parece fundamental, y que me parece que es donde podríamos entrar en reflexión y en tensión con las tesis de O'Gorman, ¿no? Precisamente porque él, digamos, hace como una suerte de realismo ingenuo, ¿no? Al pensar que las entidades que se van correlacionando con el sujeto no tienen una intencionalidad. Es claro que no tienen una intencionalidad, ¿no? Esos objetos inertes, pero, digamos, desvía el problema potente que sí se encuentra en ciertas tradiciones materialistas, que es precisamente en la tensión entre objeto y sujeto, ¿no? Y la forma en que se van correlacionando, ¿no? Ese es otro problema a tratar, ¿no? Y me parece que aquí O'Gorman, por, digamos, mantener esta suerte de realismo ingenuo, no da pauta a la discusión de si no es un descubrimiento en un sentido donde el sujeto tiene ya la abolición y la cognición del objeto a develar. eh, Deberíamos también preguntarnos en ese sentido cómo ese objeto también puede replantear, constituir, codeterminar las coordenadas en las cuales ese sujeto está operando en su realidad, ¿no? Ujú. Entonces creo que ese vendría a ser una reflexión importante que O'Gorman deja a un lado y que por ende podría
develarse en ese sentido las limitantes de su tesis, ¿no? Que es importante, a mí me parece, lo que está proponiendo Gorman, pero faltaría tensarlo con los posicionamientos de orden reflexivo e historiológico. Bueno, sin más, continuamos con la segunda parte y escuchamos al doctorante Uri. Bueno, esta segunda parte, que es el horizonte cultural, mm, no se va a abordar una cuestión propiamente historiográfica, digamos, siguiendo como en la primera parte, una correlación entre tesis de diversos historiadores, sino lo que él llama aquí el marco de referencia de la imagen que se tenga acerca de la realidad de esas tesis que ya abordó, ¿no? O sea, la noción que nos permitió penetrar hasta la raíz del mal que aqueja la tesis del descubrimiento de América fue la de que ni las cosas ni los sucesos son algo en sí mismos, sino que su ser depende del sentido que se les conceda dentro del marco de referencia de la imagen que se tenga acerca de la realidad en ese momento. Y por marco de referencia de la imagen que se tenga acerca de la realidad va a entender horizonte cultural. Este término de la cultura que hasta la fecha igual en los estudios propiamente históricos sigue siendo una idea central, incuestionable, ¿no? Básicamente resumida en lo que hoy en día es la historia cultural, ¿no? Eh, y bueno, en los famosos cultural studies, ¿no? Que son de cuño anglo. Y bueno, aquí en este capítulo, básicamente lo que va a hacer es un recuento de las concepciones desde la antigüedad hasta igual hasta el siglo XV se tenían respecto al universo, al globo terráqueo y al orbista, ¿no? Y bueno, estas tesis que se manejaban, que bueno, ya se conocen en historia de la ciencia, O'Gorman las va a entrelazar para aterrizarlas en la concepción que tuvo Cristóbal Colón para defender su proyecto frente a los reyes católicos y poder vender, ¿no? Su viaje a Occidente. Entonces tenemos en una primera parte el universo y básicamente es la discusión sobre el sistema geocéntrico en un sentido teológico, es decir, el geocentrismo derivado de las posturas ptolomeicas y la concepción teológica, ¿no? Derivada del trasunto de Noé. Y en la otra parte, la cuestión del globo terráqueo, o sea, las discusiones que se daban en el siglo XV sobre la esfericidad, que bueno, por supuesto, como sabemos, son rescatadas de las tesis de la antigüedad, ¿no? La cuestión de la esfericidad, la medida de la circunferencia del planeta, que por cierto era una medida que ya en la antigüedad estaba sumamente precisada y de la cual O'Gorman se sorprende, y el carácter insular de la Tierra, no sumergida, qué cantidad estaba sumergida, qué cantidad no, y la longitud, por supuesto, del orbis terrano, ¿no? Es decir, de la isla de la Tierra, ¿no? Es decir, la parte meridional, que se supone ellos habitaban, ¿no? A la tesis que se defendía en el siglo XV, según él, y bueno, aquí otra vez es inevitable, ¿no? Es sacar el concepto de univocismo, pero bueno, eso no invalida, ¿no? Digamos, las interpretaciones, simplemente las califica de univocistas, en el sentido de que Orban señala que la idea hasta ese momento, en el siglo XV, era de que las zonas templadas meridionales eran las únicas habitadas, ¿no? Y que si existían otras más, y que por supuesto existían, o estaban habitadas por otros seres que no eran precisamente seres humanos, o no estaban habitadas, ¿no? Y bueno, vamos, él dice, y bueno, aquí me permito en tres diapositivas hacer un breve resumen de lo que él hace. Dice, para evitar esos reparos y al mismo tiempo dar cuenta de la experiencia acumulada por los grandes viajes medievales, apareció la tesis de que la isla de la Tierra era mucho mayor de lo que habitualmente se suponía, a cuyo efecto se invocó un texto de los libros de Esdras, según el cual la proporción que guardaba entre sí la tierra seca y el mar era de 6-1. De acuerdo con esta hipótesis, notoriamente sostenida por Rogelio Bacon en 1214, 1294 y transmitida a Colón por vía del cardenal Pedro de Ely,
en 1350, 1420, el Orbis Terrarum seguía concibiéndose como una isla, pero una isla dentro de la cual, dada su extensión, cabían habitantes que fueran antípodas los unos respecto a los otros, ¿no? Es decir, Europa-Asia, ¿no? Pero ya sin la dificultad de tener que suponer distinta procedencia de origen o de colocarlos al margen de la redención, puesto que ya no se hallaban incomunicados entre sí por el océano. A finales del siglo XV, esta tesis tenía vigencia, pero lo cierto es que ya no era la única y la más autorizada, porque se habían elaborado otra, en cierto sentido diametralmente contraria, que vino a plantear un dilema y que es la tesis aristotélica, ¿no? La recuperación de la tesis aristotélica dice: la primera y amplia de la antigüedad consistía en suponer que el centro de gravedad de la esfera de la Tierra no coincide exactamente con su centro de magnitud. De ese modo, sin desarraigarla del centro del universo, o sea, de la concepción este, geocéntrica teológica, se podía entender que una parte emergiera del océano. La segunda hipótesis, de tinte astrológico, consistía en suponer que por mandamiento divino una estrella atraía las aguas del océano, de manera que al producir una inmensa montaña de mar en el lado opuesto de la isla de tierra, esta quedaba descubierta. Todas estas tesis que acompañan, obviamente, la discusión que señalaba al principio de qué cantidad de tierra estaba de qué cantidad de tierra era no sumergible, ¿no? Y bueno, aquí tenemos los mapas que él coloca en el libro respecto a las tesis, obviamente siguiendo esta construcción de tesis presentadas. Él señala que en el siglo XV se presentaron estas dos concepciones en la forma de estos dos mapas, ¿no? Donde se postulaba la existencia, como vemos en el primero, de una zona peninsular más, eh, que digan, en el segundo, a diferencia del primero, ¿no? Que está, digamos, presentado como solamente dos penínsulas, ¿no? Bueno, aquí la lámina dice la hipótesis de la península única y de la península adicional. Em, y bueno, en lo que respecta al Orbis Terrarum o la isla de la Tierra, que es prácticamente ya el cierre de esta segunda parte. Ahora bien, si se aceptaba como más segura la hipótesis de la relativa pequeñez en longitud de la isla de la Tierra, el camino del Oriente era el aconsejable, no solo por la conveniencia nada despreciable de una navegación costera, sino también porque la distancia tendría que ser menor que por la vía del occidente. Como todos sabemos, esa fue la decisión de los portugueses cuando, bajo los auspicios e inspiración de su príncipe Enrique el Navegante, se lanzaron en busca de la India en creencia de que el extremo meridional de África no se extendería más allá del Ecuador, lo cual se ocurrió. Cuando se da el encuentro en el Cabo Buena Esperanza. Si en cambio se aceptaba la hipótesis más antigua que le concedía a la isla de la Tierra una enorme extensión en longitud, el viaje por el occidente parecía preferible, pese al riesgo de una travesía oceánica, no solo porque la separación entre Europa y los litorales extremos de Asia no sería mucha, sino porque era dudoso que el fin meridional de África terminara al norte del Ecuador, según una indicación nadie menos que del propio Ptolomeo, ¿no? Es decir, está presente la discusión científica y las tesis en las cuales se adscribe Cristóbal Colón, ¿no? Específicamente en la tesis aristotélica que le concedía a la isla de Tierra una enorme extensión de longitud, ¿no? Y bueno, aquí señala, nos referimos a lo que puede designarse como la estructura histórica del mundo, según se concebía en aquella época. En efecto, el mundo no se entendía como un todo homogéneo, por el contrario, se pensaba que estaba dividido en tres porciones de extensión desigual, pero sobre todo de índole histórica diferente. Aludimos, claro está, a la llamada división tripartita que estructuraba en un orden jerárquico ascendente a África, Asia y Europa. Esta última, la más perfecta por su naturaleza espiritualmente privilegiada. Esta famosa partición del mundo tiene remotos antecedentes en la cultura clásica, como lo atestigua Heródoto, que ya habla de ella como una noción consagrada por el uso. El cristianismo la prohijó como suya al darle un fundamento propio en el relato bíblico de la repartición de la tierra entre los tres hijos de Noé. Y bueno, con esto se cerraría esta segunda parte. Perfecto, estimado Uri. Y bueno, precisamente yo me voy a quedar con el primer apartado del inicio de la segunda parte, porque O'Gorman ya devela precisamente, digamos,
la importancia del problema que está exponiendo sobre la relación entre descubrimiento o invención en cuanto, digamos, un constitutivo específico, pero nos está dando las pautas hacia dónde va a dirigir la tesis, ¿no? Y dice al principio, la noción que nos permitió penetrar hasta la raíz del mal que aqueja la tesis del descubrimiento de América fue la de que ni las cosas ni los sucesos son algo en sí mismos, sino que su ser depende del sentido que se le conceda dentro del marco de referencia de la imagen que se tenga cerca de la realidad en ese momento. Y me parece aquí que está exponiendo una tesis un poco compleja, ¿no? Precisamente. O sea, lo que él está mencionando es que la historicidad solamente se devela en cuanto al horizonte, digamos, de el horizonte que tiene la visión de los sujetos operantes de su momento. Y podríamos decir precisamente que eso forma parte de la constitución histórica, pero que no es la totalidad de la constitución histórica, ¿no? Y me parece que ahí se encuentra el gran problema cuando él plantea el concepto de invención, ¿no? Y que tendríamos que entrar a debatir y a reflexionar con mayor profundidad. Y bueno, sin más por el momento, pues le agradecemos al doctorante Uri Márquez Mendoza por su exposición y finalizamos aquí esta sesión. Muchas gracias.